Me tengo que poner en posición de squat para poder hacer la introducción. Hello Wild Roses. En el vídeo de hoy he pensado hacer una rutina de unos 10 minutos en el que vamos a hacer abdominales, glúteos y un poquito de brazos. Y yo muchas veces cuando subo en Instagram los ejercicios que yo hago... Vale, estoy editando el vídeo ahora y no sé si es porque estoy, motivadísima o si era el calor, pero de verdad que no sé cómo editarlo sin que parezca que sea la típica youtuber. Pero vamos, si a alguno le interesa comprar su propio equipamiento para utilizarlo en casa y no sabe por dónde empezar, pues capaz le puede servir lo que voy a decir, así que yo lo pongo, pero no me juzgue. Lo hago con mi material, ¿no? Que puede venir a ser o este disco de balance, que sirve mucho para hacer flexiones o algo de piernas. Este objeto de aquí es de Donne y te lo pones o entre las piernas y entre los brazos y es un ejercicio de fuerza con el que puedes hacer abdominales, de todo. La pelotita de toda la vida sirve un montón para ponértela entre las piernas. Este de aquí es uno de mis objetos favoritos en el mundo, o sea, te lo pones en los brazos o en las piernas. Y es cuando haces, por ejemplo, en barras abdominales o algo así. Si le pones 5 kilos de más, es más fuerza. Me encanta este elástico. Yo creo que si tuviese que elegir un objeto sería este de aquí porque es ideal. O sea, te sirve tanto para hacer ejercicio así, te sirve también para hacer ejercicios de estiramiento. También si le pones un nudito, te sirve para ponértelo entre las piernas para los squats, etc. Obviamente las famosas pesas. Esta de aquí son 3 kilos y esta de aquí que es una de 5 que utilizo muchísimo cuando hago los squats. Agarro y hago el ejercicio. Lo que pasa es que muchos de vosotros no tenéis esos objetos en casa y me decís, bueno, pues como no los tengo, no voy a hacer los ejercicios. Pues ya no hay excusa porque os presento mis dos pesas. Estas de aquí son ahora botellitas llenadas con agua. El agua pesa lo mismo de lo que mide, es decir, 1 litro de agua es 1 kilo de agua. ¿Sí? También le puedes poner arena o sal, que la sal sale barata, o le puedes poner harina, le puedes poner azúcar, piedritas mismas, tierrita, lo que sea. Así que los ejercicios de hoy no todos van a ser con la botella, pero unos 3 o 4 vamos a utilizar esto. Y nada, no tengo nada más que decir. Empezamos. Para el primer ejercicio nos colocamos en posición de plancha. Es importante que estemos lo más rectos posible y simplemente vamos alternando de brazos a codos para darle un poco más de dinámica al ejercicio. Por si acaso quiero pediros perdón porque la etiqueta esa que está por fuera en el legging va a estar por fuera durante todo el ejercicio y durante todo este vídeo. Así que bueno, no me di cuenta hasta después de grabarlo que lo tenía por fuera y dije, mira, paso. 10 segundos más, esto es facilito, seguimos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya, descanso. También me acabo de dar cuenta de que tengo una manchita blanca en la camiseta. Mira, todo mal, ¿vale? Espero que me podáis perdonar. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar las botellitas de agua y hacemos squats. Primero uno normal y luego uno hacia la derecha, otra vez uno normal y a la izquierda. Cuando hacemos los squats laterales es importante que coloquemos la fuerza en la pierna exterior, por así decirlo, y que luego cuando volvamos a levantarnos nos catapultemos hacia arriba. De esa manera la dinámica se queda más en esa pierna y se nota más la fuerza extra que estamos haciendo. Ya quedan 10 segundos, chicos, ya falta menos. Squat normal, luego hacia la derecha, 2, 1 y 0. Listo. 10 segundos de descanso otra vez. El siguiente ejercicio va a ser en el suelo, así que si queréis podéis ir acostándoos. Es un ejercicio de lado en el que vamos a hacer flexiones en un solo brazo. Haces la flexión y el otro brazo que no uses pues lo colocas alrededor del cuerpo. Es importante que solo toques con el hombro el suelo, de esa manera pues va a ser mucho más potente todo, por así decirlo. También es importante que las piernas las mantengan dobladas y entrecruzadas entre ellas para que no puedas utilizarlas para hacer contrapeso y que te cueste menos el ejercicio. No, aquí no nos dejamos hacer trampa. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, ya falta menos, arriba, abajo, una más y ya está. Bien, ahora vamos al otro lado. Respiren un poquito, beban agua si hace falta.
Y empezamos al otro lado. Y arriba. A veces me vais a ver que sin querer pues parece que mi codo roza el suelo, pero lo importante es que sea el hombro, no el codo, ¿vale? Porque así pues vais a notar muchísimo más la fuerza. Ya hemos hecho la mitad del ejercicio, queda menos. Hacía un calor increíble ese día, así que menos mal que no podéis escucharme hacer un montón de ruidos extraños. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Podéis dar unos puñetacillos al aire como hice yo ahí, porque eso pues es maravilloso, sinceramente. El siguiente ejercicio son ejercicios de bicicleta. Es otra vez abdominales. Importante que la pierna que estiréis la bajéis al máximo posible, que el ejercicio pues sea lo más lento posible, que no sea en plan pum 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 pum, no, sino poquito a poco para que se note ahí la fuerza en las abdominales. Ya hemos hecho la mitad, seguimos siempre alternando de una pierna a otra. También es importante que la pierna que flexionéis no esté demasiado cerca de nuestro abdomen, porque así también hacemos menos ejercicio y no vale la pena. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Si en algún momento necesitáis un descanso más largo de 10 segundos, pues obviamente pausen el vídeo, no hay ningún problema. Ahora mismo tenemos unos ejercicios de pierna. Nos colocamos en el suelo, ponemos una pierna encima de la otra, mantenemos el pie flexionado para que la rodilla esté activada y con el peso extra encima del abdomen vamos levantando el culete. Cuando levantamos el culo, lo hacemos de la manera más dinámica posible, en plan hop para arriba y luego hacia abajo. Tiene que ser el contrario. Es como si tú intentases resistirte, pero te están empujando hacia abajo. No sé si lo entendéis, ¿no? Pues algo así. Listo, pasamos al otro lado. Es muy importante que esté el pie flexionado porque si no podemos hacernos muchísimo daño en las rodillas. Y bien, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Entendéis la dinámica, no? El hacia arriba tiene que ser más potente y hacia abajo más como si te estuvieses resistiendo, vamos. Ya vamos por la mitad del ejercicio. También está muy bien dejar como nota que los hombros os lo pongáis como por debajo del cuerpo y así de esa manera tenéis el cuerpo más activado para levantarlo. Os va a costar menos y no vais a estar haciendo daño en la columna. Y 1 y 0. Listo. Ya vamos por más de la mitad de los ejercicios, chicos, ya no falta prácticamente nada, así que tranquilitos. Esta vez otra vez con la botella hacemos ejercicios de brazo. Cuando el brazo izquierdo lo subes hacia adelante, el brazo derecho lo subes hacia la derecha. Y alternando, siempre una hacia adelante y una hacia un lateral. Mantengan un poquito las piernas flexionadas y la espalda lo más recta posible. Y lo mismo que el ejercicio de antes, que cuando levantéis de manera dinámica y a la hora de bajar que sea algo más pues como un contrapeso, como que te están empujando el brazo hacia abajo. 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. El ejercicio de ahora, espero que no me odiéis. Yo en ese momento me odié a mí misma por haber puesto eso ahí, pero aquí hay que hacer las cosas bien. Así que, ¿qué toca ahora? Uy, se me ha olvidado el nombre del ejercicio, pero bueno, vamos haciendo el ejercicio como podéis ver en la imagen. Si lo podéis hacer más rápido, muchísimo mejor. Yo lo estoy haciendo lento porque estaba cansadísima, pero lo importante al final no es tanto la velocidad, sino la constancia. Es decir, que lo sigas haciendo y no te estés parando todo el rato, porque ahí ya te vas a acabar cansando más. Así que si tú ves que es demasiado ejercicio, simplemente hazlo un poquito más lento. 10 segundos, 9, 8, 7, 6,
5, 4, sigue Saige, sigue. Listo. Ya solo nos queda un ejercicio de piernas, va a ser 40 segundos en cada lado. Este de aquí es buenísimo para los glúteos. Mira, nos colocamos en esta posición y yo la cabeza la tengo así porque lo que estoy haciendo es mirar la pierna que está en el suelo y la estoy intentando mantener lo más vertical posible, es decir, que no se me vaya ni para adentro ni para afuera, sino que se quede recta. Y así cuando subo la otra, pues no solamente voy a hacer el ejercicio en el glúteo, sino también en las abdominales, en todo el core, sinceramente. Este ejercicio es increíble. Quedan 10 segundos ya, chicos. Venga, 9, 8, 7, 6, ya falta menos, no paren. 3, 2, 1, 0. Perfecto. Este ejercicio, para hacerlo más potente, si queréis, también lo podéis hacer con las pesitas que enseñaba antes al principio del vídeo. Te las pones alrededor del pie y empiezas a hacer el ejercicio y así tienes 5 kilos de más. Bueno, ya estamos con el ejercicio. El último ejercicio de todos. Vamos levantando con fuerza y luego bajamos como si nos estuviesen empujando y nosotros intentamos resistirnos. Subimos y abajo. Ya falta menos, muy importante que la pierna se quede recta, tampoco dejes que la espalda se te curve, sino lo más recta posible. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y ya está. Perfecto. Ya hemos hecho todos los ejercicios. Lo ideal es que hagas esta secuencia unas 2, 3, si puedes 4 veces. Yo la suelo hacer unas 3 veces normalmente. Y nada más, espero que os haya gustado. Buen día.